Sabiduría para vivir con rectitud. El mundo reconoce a las personas brillantes, inteligentes, entrega reconocimientos y los hace famosos. A los no tan inteligentes se les hace a un lado e incluso se les señala. La palabra de Dios nos habla de ser sabios, que busquemos la sabiduría que viene de parte de Dios. Sabios para vivir una vida justa, sabios según la Biblia. Esto es Escuela Sabática al Punto. Bienvenidos a la Escuela Sabática al Punto. Soy Verónica Méndez, asistente administrativa del Ministerio Hispano de la Conferencia del Sureste de California. Cuando ponemos nuestra esperanza en Cristo, somos limpiados. La ley de Dios puede parecernos exigente, pero si lo vemos desde el punto de vista de la misericordia, seremos más felices obedeciendo a Dios. Comenzamos. Vivimos en una cultura que premia la brillantez por encima de la sabiduría y dentro de la cual nos enorgullecemos ante todo por ser los más brillantes que los demás. ¿Quién tiene el grado más alto? ¿Quién fue a la universidad más elitista? ¿Quién es el más emprendedor? ¿Quién es el más popular? ¿Quién es el científico, investigador, escritor, periodista, personalidad de televisión o ingenio más inteligente en la oficina o en la mesa familiar? ¿Quién es el más brillante? Pocas veces, pastor, nos preguntamos, ¿quién es el más sabio? Generalmente decimos, bueno, ya los ancianos son los más sabios o debieran ser los más sabios, pero no todas las veces ocurre eso. Hoy en día la inteligencia se valora mucho, mucho más que la sabiduría. Somos personas altamente informadas, pastor. Somos bastante inteligentes y sin embargo no somos sabios. Cometemos equivocación tras error y equivocación. Podemos ser muy, muy, muy inteligentes, pero no ser nada de sabios. La Biblia nos habla acerca de la sabiduría. El creyente está expuesto a las tentaciones y presiones en este mundo mientras peregrinamos. Y si hay un libro en la Biblia, pastor, que habla de la sabiduría, no necesariamente es el libro de Salmos, sino es el libro de Proverbios. Y Proverbios nos dice, ante todo, sabiduría, adquiere sabiduría. Sobre todo lo que posees, adquiere la inteligencia. ¿Tienes falta de sabiduría? Pídela. ¿En qué aspectos de nuestra vida, pastor, en esta lección de esta semana, asuntos prácticos, podemos ser sabios? Queridos amigos, pastor, la lección de esta semana nos llama a la sabiduría en múltiples áreas de nuestra vida. Por ejemplo, los solteros pueden preguntarse, ¿con quién me voy a casar? ¿Qué tengo que ver en la otra persona? ¿Será que debo de dejarme guiar por la primera impresión, por lo físico? ¿Con quién me voy a casar? Preguntas, por ejemplo, ¿qué carrera debo de estudiar? Los muchachos que están ahorita saliendo ya del high school, ¿qué voy a estudiar? ¿Y cómo sé si lo que voy a estudiar, yo nací para eso? Correcto. Son preguntas que uno se hace. Otra persona puede estar pensando, ¿renuncio al trabajo que tengo para emprender un nuevo proyecto o continúo en esto? O sea, la sabiduría en las cosas prácticas. ¿Qué hacer cuando no sé qué hacer? ¿Qué haces cuando no sabes qué hacer? Por eso es que es el llamado a la sabiduría en esta lección. La sabiduría, mis queridos amigos, está relacionada con la obediencia a Dios, porque lo dice Proverbios, que el principio de la sabiduría está en el temor al Señor y la inteligencia viene de conocer al Altísimo. Entonces, la sabiduría se comienza a adquirir cuando nosotros obedecemos a Dios y específicamente sus mandamientos. Porque los mandamientos de Dios no lo tenemos que ver desde una perspectiva legalista. Los mandamientos de Dios tienen una razón y un propósito, que es desarrollar en nosotros el carácter
que hemos perdido, el carácter que teníamos en un inicio. Los mandamientos de Dios, al obedecerlos, nosotros somos bendecidos. Y al obedecer a Dios, pastor, es donde adquirimos esta perspicacia, uso esa palabra, perspicaz, que es la capacidad que nosotros podemos desarrollar de discernir lo correcto entre lo incorrecto. Y distinguir, ¿verdad? Distinguir lo que es correcto y lo que es incorrecto desde el filtro de la voluntad de Dios. Entonces la sabiduría la necesitamos, pastor, que de paso casi nadie habla de sabiduría. Ahora nosotros estamos en unos tiempos donde la gente quiere comida rápida, quiere servicios a domicilio rápidos como estilo Amazon Prime, quiere las cosas ya, quiere ser felices ya, en este momento. Si hubiera una píldora en Walmart o en Costco que diga píldora de la felicidad, te dura 5 horas el efecto, 10 horas el efecto, le aseguro, pastor, que eso se acaba. Hasta muchos de nosotros que somos pastores y líderes o hermanos de iglesia compraríamos esa píldora. Pero ¿podemos ser verdaderamente felices? Y esta es una pregunta que yo les hago a ustedes. ¿Podemos ser verdaderamente felices y vivir una vida plena sin la sabiduría divina? ¿Será que podemos alcanzar eso? De eso se trata la lección, pastor. De eso nos habla la lección. Y una manera en que nosotros podemos ser sabios de acuerdo con Dios y su palabra. Y me gustó lo que mencionaste, pastor, el filtro de Dios. Que todo lo que hablamos, cómo vivimos, basado en la palabra de Dios es el filtro para nuestro diario vivir. Y como digo, otro asunto en el cual la lección nos habla, ser sabios de acuerdo con Dios, es saber contar los días de nuestra vida. Dice el Salmo 90:12, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Y entonces viene la pregunta, pastor, ¿qué es nuestra vida? El Salmo 89 dice, recuerda cuán breve es mi tiempo. Claro, si tú le hablas esto a un joven de 15 años, te va a decir, bueno, yo estoy empezando a vivir. Pero cuando ves a un hombre de 70, de 80, una mujer de 90, y ella o él miran hacia atrás, y la pregunta es, ¿cómo se nos fue la vida? La palabra nos dice que la vida es breve. Es como un vapor que pronto desaparece. El salmista nos dice que el promedio de vida son 70 años y los mayores, los más robustos, 90. Si es que tiene suerte, pa. Si es que le va bien. Si es que se cuida y tiene la bendición. Pero ¿qué son, pastor? 70, 90 años vividos en esta tierra, llenos de dolor, porque así lo dice el salmista. Y de trabajo. Y de trabajo. ¿Qué es eso contra una eternidad? La vida se va volando. Los días pasan muy rápido. Y el sabio Salomón en Eclesiastés 2:17 nos dice, por tanto aborrecí la vida, pues la obra que se hace debajo del sol me era fastidiosa, por cuanto todo es vanidad y aflicción de espíritu, porque seas rico, seas pobre, como lo vimos en una de nuestras lecciones, al bueno y al malo la vida es corta y está llena de dolor y está llena de angustias. La pregunta, pastor, ¿cómo vivir nuestra vida corta? Que es corta, de una manera que pueda yo agradar a Dios. Amigos, pastor, aquí hay una verdad que nadie quiere escuchar, ni yo no la quiero escuchar, pero es necesario saberla. Y ¿estás listo para escucharla? Esta es la verdad. Te vas a morir. Me voy a morir. Así de sencillo. El ser humano, por la condición del pecado, por el pecado entra la muerte, todos mis amigos nos estamos muriendo. O sea, cuando celebramos un cumpleaños realmente... Es un año menos. Es un año menos. Correcto. Es un año menos. Por eso es el llamado del Salmo 90, Señor, enséñame a contar los días. Es decir, llegar a esta reflexión, a esta conciencia de saber de que la vida se nos escapa de las manos. Es más, no hay una aseguranza que te diga que se te prolonga o se te extiende la vida por una semana más. No existe. Y por eso el seguro de vida realmente no es un seguro de vida. No lo es. No lo es. Es un seguro, pues, ya saben ustedes para qué. Miren, hay mucha gente que se está preparando con un pedacito de tierra en un cementerio. Porque entienden que la vida es fugaz, se nos escapa de la mano. Y amigos, esta clase de sabiduría que Dios da es una sabiduría divina que viene a través de la obediencia, del arrepentimiento a Dios, pero es una sabiduría que nos enseña a vivir y aprovechar al máximo este regalo que llamamos vida. Amén. Pero
nos prepara para la siguiente vida, que es lo que usted dijo hace un momento. ¿Qué son 70 años comparado contra el concepto de eternidad? Que de paso, si nos ponemos a discutir qué es eternidad, ninguno de nosotros lo ha experimentado. Pero se me imagino algo con mucho tiempo. Y Dios quiere darnos esta sabiduría, quiere darte sabiduría para hoy, que aproveches este momento, que aproveches donde te encuentras ahorita y sepas tomar las mejores decisiones que vayan conforme a su voluntad, pero también para preparar tu carácter, prepararte a ti para la vida eterna. Esa es la sabiduría divina. Es una sabiduría práctica en la tierra, pero es una sabiduría que nos prepara también para lo que viene en un futuro. Por eso, querido hermano, pidámosle a Dios, pidámosle sabiduría a través del estudio de la palabra y orando por la bendición del Espíritu Santo para poder contar nuestros días para la gloria de Dios. Tener a Dios en mente en cada momento de la vida efímera y fugaz que tenemos. Y como dicen por ahí, no hay tiempo que perder. No hay tiempo que perder. Al empezar cada día, pidámosle a Dios sabiduría para que ese día lo vivamos en sabiduría y agradando a Dios, y así tendremos paz. Y qué bendición poder decir esto, pastor. Vivir cada día agradando a Dios por medio de la sabiduría que Él mismo nos da. La tercera y última parte de nuestra lección nos habla de las pruebas. ¿Cómo las pruebas nos van a hacer sabio? Y aquí tenemos que hacer una distinción entre tentación y prueba. En la palabra de Dios se nos habla de un acontecimiento que pasó en Meriba, cuando el pueblo de Dios, cuando no había agua, se empezaron a quejar, aunque ya habían sido bendecidos por la palabra de Dios. Meribá son esos lugares recordados por la desconfianza de Israel, que puede ser nuestra propia experiencia. Dios nos ha guiado, Dios ha provisto, Dios nos ha dado sabiduría, pero llega un momento en que nos falta la fe, nos enfrentamos a momentos difíciles. Sin embargo, es interesante observar que Dios proporcionó agua en ambos lugares. La falta de fe de los israelitas no tuvo ningún efecto sobre la fidelidad de Dios para proveer a su pueblo. Entonces, pastor, la prueba del Señor. ¿Me van a hacer sabios? Bueno, aquí hay algo interesante, pastor. Porque nosotros, cuando hablamos de prueba, no hay que confundir esto con tentación, totalmente. Esto es muy distinto. No hay que ver tampoco cuando dice el Señor me está probando como una especie de trampa o de castigo, como que Dios está queriendo tocarte para que caigas. No, jamás de los jamases Dios te enviará algo para que te destruya. Dios permite las pruebas para que nosotros desarrollemos la fe. Es como cuando vas al gimnasio y quieres volverte musculoso, ¿verdad? Tú vas y tu músculo tiene que atrofiarse. Lo ejerces a esa disciplina, a ese movimiento para que el músculo se atrofie, los tejidos se vuelvan a sanar y el músculo se vuelva más fuerte. Las pruebas son para nuestro beneficio, para fortalecernos, pero no tenemos que verlo como una especie de trampa. Y hay dos formas, pastor, de aprender sabiduría. A través de la experiencia de otro, o sea, lo que está, por ejemplo, en el Salmo 81, el ejemplo de José, la vida de José, las cosas que él hizo, todo lo que está en la Biblia, yo aprendo de lo que yo aún no he vivido. Pero también otra forma de aprender la sabiduría, que es viviéndolo en carne propia. Que de pronto te digan, como uno de niño, no metas el tenedor en el tomacorrientes, pero uno de curioso quiere y mete el tenedor y se electrocuta. Hay dos formas de aprender y Dios quiere que nosotros aprendamos de las experiencias que ya nos dejó en la palabra. El Salmo 81 nos da el ejemplo de José, que fue puesto a prueba para poder refinar, porque la palabra hebrea, quiero mencionar esto, mis amigos, yo no hablo hebreo, pero la palabra hebrea nos da saraf, nos dice que significa, en cuanto a probar, refinar, purificar, y tiene que ver con la idea de purgar. Es decir, mi querido, si ahorita sientes que está siendo purgado, que te está lloviendo a palos, como se dice, quiero recordarte que de todo esto saldrá una bendición, porque Amén. La Biblia promete, pastor, que los que aman al Señor, todo terminará obrando para tu bien. Así es que, amigo, cámbiate esos lentes con que estás viendo la vida ahorita y trata de encontrarle una respuesta a lo que estás viviendo. Es probable que Dios esté refinando tu fe, esté refinando tu carácter, para que seas mejor persona, mejor esposo, mejor hijo, mejor trabajador y te prepares también para lo que viene más adelante. La disciplina divina y su propósito. Podemos decir claramente, pastor, no aceptar la disciplina del Señor nos va a hacer tercos y nos va a endurecer.
Las pruebas y las dificultades, como lo mencionaste, pastor, nos van a refinar y a purificar. Va a eliminar de nuestra vida toda duda de lo que Dios prometió y lo va a cumplir. Mientras caminamos la brevedad de nuestra vida, estamos expuestos a ser engañados, tentados para desviarnos del camino que agrada a Dios. Y el salmista dice: pon guarda a mi boca, Jehová, guarda la puerta de mis labios. No dejes que se incline mi corazón a cosa mala, para hacer obras impías con los que hacen maldad, y no coma yo de sus deleites. En otras palabras, podemos resumir, pastor, le está pidiendo el salmista: ayúdame, Señor, a vivir sabiamente. Hermano, cada momento de nuestra vida hay que orar por la protección de Dios. Cada momento recordar que estamos viviendo delante de la presencia de Dios. Hay que decirle no al mal. No te olvides que estamos en lucha espiritual. El Señor está buscando y ha prometido la sabiduría y está buscando hijos e hijas sabios. El enemigo anda al acecho, buscando a quien devorar. Nuestra única seguridad es dependencia total del Señor. Es lo que nos garantiza nuestra victoria. Y por supuesto, pastor, viene la recompensa de vivir sabiamente de acuerdo con Dios. La palabra dice: una herencia incorruptible, incontaminada e inmarchitable, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios. La recompensa de agradar a Dios, la recompensa de vivir sabiamente, es la herencia en el reino de los cielos. Y vivir sabiamente aquí en la tierra Tener paz aquí es en la tener tierra. paz aquí en la tierra. Nuestra herencia es una patria cuyo arquitecto es Dios. Querido hermano, pidámosle cada día al Señor la gracia de la sabiduría, a través del estudio de la palabra, a través de la dirección del Espíritu Santo, y poner una guarda en nuestros sentidos, protegernos nosotros mismos. Estamos delante de la presencia de Dios. Seamos sabios para salvación en Cristo Jesús, y que nuestra vida demuestre que el Espíritu Santo tiene el control completo de nuestra vida. Esto ha sido Escuela Sabática al Punto. No sabemos cuánto tiempo nos queda aquí en la tierra. Es por eso que debemos prepararnos para vivir eternamente con Dios. No perdamos tiempo, aseguremos nuestro lugar en la vida venidera, y que lo que nos resta vivir aquí sea conforme a la voluntad de Dios. Si sientes que ser cristiano es difícil, recuerda que nuestro Salvador no fue crucificado en vano. Agradecemos al Pastor Quirós y Pastor Constanza su valiosa contribución al repaso de la lección. Le invitamos a suscribirse a nuestro canal. Dele me gusta y comparta. Déjenos su comentario. Nos gustaría saber desde dónde nos ve. Nos vemos en el próximo segmento.